Estamos en 2 Pedro capítulo 2. Si estáis ahora animados, preparados, porque no vais a salir aquí hoy animados. Es un texto difícil. 2 Pedro capítulo 2. Vamos a leer de 10 al 12. 2 Pedro 2. El título es sacado directamente del texto. El título del mensaje es Animales Irracionales. Animales Irracionales. Leeremos también el versículo 9 para ubicarnos en el contexto. 2 Pedro 2. Del 9 al 12. Si algún hermano o hermana pudiese leerlo en voz alta, por fin. 2 Pedro 2, del 9 al 12. Ok, muy bien. Simplemente en el primer capítulo hemos visto el tema de la seguridad de la salvación. Capítulo 2, el tema de falsos maestros en la iglesia, falsos líderes. Así que estamos viendo en estos estudios lo que Pedro nos enseña sobre los falsos maestros. Y acabamos de concluir una sección donde Pedro nos da 3 ejemplos del Antiguo Testamento de rebeldes, que son los ángeles caídos, que es el mundo antiguo, los días de Noé, y que son Sodoma y Gomorra. Y estos 3 ejemplos sirven para demostrar el principio que hemos leído en el capítulo 9, a saber, que Dios preserva a los suyos y castiga a los impíos. A la vez que castiga a los ángeles caídos, preserva a los ángeles santos. A la vez que condena el mundo antiguo, salva a Noé y a su casa. A la vez que destruye Sodoma y Gomorra, salva a Lot y a sus 2 hijas. Así que estamos en este contexto hablando sobre falsos líderes, falsos profetas, falsos ministros, y pues ahora hemos leído este capítulo 2 y ahora estos versos del 10 al 12. Tenemos hoy 3 puntos que son los siguientes, pero sacados directamente del texto. Punto número 1, sensuales. Punto número 2, rebeldes. Y punto número 3, irracionales. ¿Cómo identificar a un falso creyente? ¿Cómo identificar a un falso líder en la iglesia? 1 es sensual, 2 es un rebelde anarquista y número 3 es irracional. Así que vamos a empezar ahora con el primer punto, sensuales. Versículo 10, que dice lo siguiente. Dice: mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, es decir, lujuria e inmundicia. Hasta ahí. Así que, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Antes de arrancar, por cierto, decir, Pepe, estoy muy feliz de verte, hermano. Así que, Pepe, quiero una mochila de estas. Está guapa, ¿eh? Yo quiero una, de punto, ¿vale? Así que bueno verte, hermano. Me dijeron que la semana pasada te dieron muchos abrazos. Recibe todo el cariño, ¿no? En esta mañana también. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en lujuria e inmundicia. Sí, móviles, por favor, apagados. Es la palabra de Dios. Aquí entonces nos topamos con el mismo problema que en el versículo 2. Es decir, que los falsos maestros son sensuales. Son dados a disoluciones. Son hombres con una ética sexual desviada. El pecado y la falsa doctrina siempre andan juntos. Y por esta razón, para que nosotros no seamos seducidos por los sensuales, hace falta doctrina. Doctrina. Porque el hombre sensual apela a tu ego, apela a tus caprichos subjetivos, apela a tus sentimientos, pero no apela a las verdades objetivas de la palabra de Dios. Una iglesia que no hace caso a la doctrina será seducida por los hombres sensuales. Tenemos que tener cuidado, por lo tanto, con frases tales como: no me interesa la doctrina, estoy harto de doctrina, me cansa la doctrina, me aburre la doctrina. Señal de enfermedad espiritual. En el mundo protestante, esta forma de pensar, no quiero doctrina, ha abierto las puertas hacia el liberalismo evangélico que estamos viviendo hoy en día. Hoy día los teólogos liberales en España solamente predican de amor, amor, amor. ¿Por qué? Porque la doctrina no importa. Y ya que solamente predican de amor, no amor bíblico, amor santo, enfocado en la gloria de Dios y la santificación del rebaño, sino un amor humanista, centrado en el ego del hombre, los caprichos del hombre, las penas del hombre, acaban bautizando el pecado en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Si volvemos a la iglesia del primer siglo, Hechos 2:42 nos dice que los hermanos perseveraron en la doctrina apostólica.
la primera marca de la iglesia, según todos los reformadores, es la doctrina apostólica. Pero la doctrina aburre a los hipócritas, aburre a las cabras. J.I. Packer, que el mes que viene cumple sus 93 años, sigue entre nosotros, ha dicho: la predicación doctrinal ciertamente aburre a los hipócritas, pero solamente la predicación doctrinal salvará a las ovejas de Cristo. Hermano, hermana, la predicación doctrinal te está santificando, te está salvando el alma. Y como Pablo bien dijo al joven Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. ¿Por qué? Porque si tú persistieres en ello, exactamente, salvarás a los que te oyeren. La necesidad de la doctrina para que seamos santificados en el temor del Señor. Si alguien entonces te suelta la frase espiritualoide que existe hoy en día: yo no quiero doctrina, yo quiero vivir como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba sumergida en doctrina apostólica. Y en 1 Timoteo capítulo 4, no es Jerusalén, sino Éfeso. Timoteo está pastoreando en Éfeso. Para Jerusalén, en Hechos 2, doctrina. Para la iglesia de Éfeso, bajo Timoteo, doctrina. Doctrina. Una iglesia sin doctrina no es una iglesia apostólica, es una asociación humanista fundamentada en el ser humano. Así que la doctrina de la palabra de Dios te está santificando, pero la meta de Satanás en nuestra iglesia y en todas las iglesias evangélicas de España es que la congregación se aparte de la doctrina con el fin de extinguir nuestra luz en Cristo, y las ovejas, al no recibir buen alimento espiritual domingo tras domingo, empiezan a pillar varias enfermedades espirituales. La doctrina, pues, es como una buena medicina que te administra el médico. Y no todas las medicinas son dulces y agradables. Estamos predicando de cosas muy duras en estas semanas, pero a la larga te va a sanar y te va a santificar y te va a advertir en contra de falsos maestros que a lo mejor van a levantarse en el futuro cercano. Así que la buena doctrina es como un ambientador que va limpiando la atmósfera y que va produciendo salud en el seno de una iglesia local. Para no ser seducidos por los sensuales, hace falta doctrina. Y también no es ninguna sorpresa, pues, que las personas que no quieren doctrina, que no tienen interés en doctrina, como regla general, tienen vidas caóticas. Tienen hogares que son un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque la doctrina es el esqueleto. Las grandes verdades de la palabra son nuestros huesos. Y sin huesos, ¿qué pasa con un cuerpo humano? Exactamente, se colapsa. ¿Qué pasa con una casa sin fundamentos? Si viene para abajo. Necesitamos doctrina para ser santificados. Pero según Pedro, estos falsos maestros no quieren doctrina, sino siguen la carne. Andan en lujuria e inmundicia. Evidentemente que hay un fuerte componente sexual. Y hemos explicado que los falsos maestros siempre tienen una perspectiva light en cuanto al pecado sexual. Mira lo que estamos viendo ahora mismo en España. Se están publicando libros en el nombre de la iglesia evangélica que están apoyando relaciones LGTBQ en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que estamos viviendo. No estoy diciendo nada, hermano, aquí en esta mañana abstracto, algo metafísico. Esto se está dando en nuestros días en la península ibérica. Predican de un Dios de amor, de diversidad y de libertad, pero amor, diversidad y libertad definidos en términos humanistas, carnales, no en términos bíblicos. Así que hay que andar con mucho cuidado. Pero como son sensuales, apelan a la carne. Y el medio principal que usan para ganar adeptos es a través de la carne. Sobre todo, lisonjas y halagos. Aquí tenéis una cita fuerte del libro paralelo, Judas 1:16. Hablando de esos falsos maestros que no predican doctrina, sino apelan siempre a la carne de la gente. Andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, dándose a entender como algunos super espirituales, grandes, importantes, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora bien, yo no soy español. ¿Qué quiere decir adular? Muy bien. Hacer la pelota, echar flores, dar besitos. Esta es la idea. Entonces el falso ministro, ya que no se interesa por doctrina, ya que no vive para la gloria de Dios, predica cosas sensuales y consigue éxito
porque es una persona extremadamente dada a hacer la pelota a la gente. La Biblia prohíbe que tú y yo como creyentes seamos dados a lisonjas y a halagos. Aquí tenéis solamente 3 textos. Hay muchos más. Salmo 78, 36. Le lisonjeaban con su boca, pero con su lengua le metían. Claro, te hacen la pelota en privado, cuando nadie está presente, para sacar provecho según Judas. Texto número 2. El hombre malo lisonjea a su prójimo. Le hace la pelota a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Número 3, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. O sea, te alaban, te elogian, te engrandecen a ti una y otra vez para sacar provecho. Te hacen la pelota apelando a la carne porque quieren salirse con la suya. Por lo tanto, mucho cuidado como aplicación en este primer punto. Hermano o hermana, ten cuidado con las personas que siempre te están diciendo lo maravilloso que eres, lo mucho que te quieren, lo grandioso que tú eres. Mucho cuidado. Yo espero que aquí, después de haber estado con vosotros 2 años y medio, que ningún miembro de esta iglesia local me pueda acusar a mí de ser un hombre de lisonjas y de halagos. Yo quiero una iglesia limpia y transparente y santificada, y por lo tanto no crean hacer la pelota a la gente. Mucho cuidado con lisonjas y halagos. Un creyente verdadero no quiere lisonjas, no quiere halagos. ¿Por qué no? Pues por 2 razones. Porque un creyente verdadero, una oveja del Señor que está en salud espiritual, no necesita que nadie le alabe. Primera razón, porque la oveja de Dios sabe cómo es. Sabe que es un vil, corrupto, malvado, perverso, pecador. Y por lo tanto, cuando alguien viene a ti, alabándote, engrandeciéndote, diciendo que eres una máquina, un super ungido del Señor, tú sabes que no es así. Yo soy vil. Como os dije en la última predicación aquí, si vosotros supierais, hermanos, las cosas que se me pasan a mí por la mente, por mi corazón, nunca tendréis ganas de escuchar otra predicación mía. Yo sé que no soy bueno. Yo soy vil. Yo peleo con la carne y por lo tanto, cuando alguien me alaba o intenta engrandecerme, entra por un oído y sale por el otro, porque no lo soy. No merecemos alabanzas, no necesitamos palabras dulces ni seductoras. Primera razón, porque somos malos. Jeremías dijo muy claramente, Jeremías 17:9, Pedro Blois nos habló sobre este versículo, engañoso es el corazón sobre todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Y qué decía Pablo? Miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Jeremías y Pablo decían lo mismo, sí, hombres de Dios, usados por el Señor, pero sabían muy bien quiénes eran. Tú alabas al apóstol Pablo, te habría dado una, ¿cómo se dice? Cachetada no es una palabrota, ¿no? Cachetada, ¿no? Jeremías y Pablo sabían perfectamente que no eran dignos de recibir palabras de alabanza. Segunda razón por la cual una oveja del Señor no quiere ser alabada es porque, como bien dijo el hermano Chema en esta presidencia, una oveja, ¿a quién quiere dar toda la gloria? A Dios. El Espíritu Santo quiere dar toda la gloria al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si tú tienes el Espíritu de Cristo en tu corazón, el único deseo de tu alma es que Jesucristo sea glorificado. No quieres que nadie te alabe. No necesitas que nadie te siembre palabras seductoras, dulces, para dar un masaje a tu ego. No. Tú quieres que toda la alabanza vaya en dirección a Dios. Señala una persona limpia, una persona santificada, una persona satisfecha en Dios. Estas palabras de lisonjas y halagos solamente funcionan en corazones no santificados. Ten cuidado con palabras dulces y seductoras. Jeremías, después de confesar que su corazón era engañoso sobre todas las cosas, enseguida dice en Jeremías 17, 14, sáname, oh Señor, y yo seré sano, sálvame, y yo seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Ves? Jeremías ve la corrupción de su alma y ve la gloria de Dios. Y vuelvo a Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué luego dice? Gracias doy ¿a quién alaba Pablo? Jesucristo. Exactamente. Entonces, Jeremías y Pablo saben que son corruptos, son malvados, por lo tanto no quieren la alabanza. Dirigen toda la alabanza hacia el Señor. Por lo tanto, hermana, cuidado con hacerle la pelota a la gente. Cuidado también con hacer caso a los que quisieran hacerte a ti la pelota. Esto no es de Dios. Somos llamados a amarnos con un amor santificador, no para hacernos la pelota unos a otros.
Un creyente, pues, saludable sabe que no merece halagos, no merece alabanza y vive solamente para la gloria de Dios, soli Deo gloria. Si una persona de verdad te ama, no va a estar todo el rato alabándote, diciéndote lo maravilloso que es. Te va a corregir a partir de la palabra, te va a llevar a la palabra, te va a consolar con la palabra, te va a animar con la palabra, pero siempre dando toda la gloria y la centralidad al Señor Dios Todopoderoso. Así que, el sensual es listo, no predica doctrina, predica un mensaje enfocado en el ego humano, usando halagos, usando alabanzas que apelan a corazones no santificados, y dentro de nuestro mundo protestante también hay que reconocer que se han levantado muchos predicadores sensuales. El más famoso es este hombre que sale aquí en la foto, Juan Agrícola. Él era un adepto de Lutero en Wittenberg. Y él llevó las predicaciones de Lutero a un extremo y predicaba la misma doctrina que los falsos profetas en Asia Menor, diciendo lo siguiente: puesto que hemos sido salvados por gracia, y puesto que Dios ha prometido guardarnos hasta el fin, podemos entregarnos al pecado. Podemos deshacernos de la ley moral de Dios. Pero hermanos, Pablo contradice esto directamente en Romanos capítulo 6. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Una segunda pregunta en Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia? En ninguna manera. El verdadero creyente no razona como un libertino, como Juan Agrícola. Un verdadero creyente salvado por la gracia de Dios no piensa, ya que soy salvo por gracia, voy a vivir en corrupción, en pecado, en mentiras, en fornicación. No. Un verdadero creyente está tan agradecido a Dios por la salvación que tiene ganas de esforzarse en su santificación. Así que, en esta mañana, simplemente para acabar este primer punto, os recuerdo una vez más la distinción en cuanto a la ley moral de Dios en la iglesia cristiana. En cuanto a tu justificación, tú no eres justificado por las obras de la ley. Tú eres justificado únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es de Cristo y punto. Pero, una vez salvado, ahora en tu caminante de santificación, la ley moral de Dios se aplica. Pero ya no para ganar tu salvación, sino porque la salvación ya te ha sido otorgada. Si nos confundimos aquí en esta distinción teológica, pues ya está, nos hacemos católicos romanos una vez más. Somos llamados pues a creer en Cristo y luego a andar en obediencia delante del Señor. Así que hermano, hermana, distingue bien entre justificación y santificación. No sigas las doctrinas de los hermanos de Asia Menor y no hagas caso a las personas que siempre apelan a tu ego, alabándote, engrandeciéndote y convirtiéndote en casi un semidios. Cuidado con esto dentro del seno de la iglesia local. Huyamos de este amor sensual. Ahora, la segunda cosa, rebeldes. Segundo punto, rebeldes, versículos, bueno, la última parte del 10 y luego el 11. Desprecian, así que son sensuales. Son hombres con una ética sexual torcida, no predican doctrina, están en contra de doctrina, odian a los que predican doctrina, y luego usan halagos y palabras suaves y dulces para engañar y para luego meter veneno. Segunda cosa, también son unos rebeldes. Versículo 10. Desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores que ellos en fuerza y impotencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Así bien, hay que decir simplemente a nivel exegético, en cuanto a cómo estudiar esto, hay un debate entre los comentaristas en cuanto a señorío y potestades. La pregunta es si estas dos palabras aluden a la misma realidad o no. Hay algunos que piensan que es la misma realidad, como es mi caso. Hay otros que piensan que señorío y potestad se aplican a dos cosas diferentes. Les voy a explicar las 4 teorías que hay en un momentillo. Bien, antes que nada, lo que aquí está claro es que los falsos maestros y falsos líderes espirituales, además de ser sensuales, no quieren doctrina, solamente quieren hacer la pelota a la gente, echar flores, con el fin de seducir a la gente, con el fin de sacar provecho, según Judas, también son unos rebeldes. Son anarquistas espirituales completamente anti-autoritarios. No les gusta la autoridad espiritual. Mejor dicho, no les gusta la autoridad que no sea la suya propia. No les gusta una autoridad ajena y por lo tanto son rebeldes. Son en este sentido como los ángeles rebeldes,
como el mundo antiguo de Sodoma y Gomorra, también tienen un fuerte espíritu de insubordinación, soberbios, no quieren someterse a las autoridades puestas por Dios. Pues bien, ¿cuáles son las 4 propuestas en cuanto a este término aquí, señorío? Aquí tenéis las 4 teorías. Yo abrazo la segunda postura, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, es un asunto, bueno, podemos discrepar con amor, pero aquí están las 4 posturas en cuanto a qué quiere decir Pedro cuando dice desprecian el señorío. La primera perspectiva es que aquí despreciar el señorío alude a despreciar el señorío del Señor Jesucristo. Porque claro, el falso maestro, al predicar otro evangelio, al no querer saber nada de sana doctrina, empieza a predicar un mensaje falso, una ética sexual light, un mensaje desviado, está atentando contra la gloria de Jesucristo. Porque Cristo quiere, según Efesios 5:27, una iglesia sin arruga y sin mancha. Pero estos falsos líderes espirituales quieren una iglesia con pecado, con libertinaje y con una perspectiva light del pecado. Así que la primera interpretación es que aquí alude, y creo que en la Biblia de Juan Fran, de hecho lo llega a estipular, que es la autoridad del Señor Jesucristo, que sería una de las 4 opciones. La segunda perspectiva, que es la mía personal, así que vamos a dejarlo ahí en stand-by, es que el señorío aquí es el mismo señorío que las potestades nombradas en versículos 11 y 12. Así que ya que voy a desarrollar eso en un momento, lo dejo así simplemente para que lo apuntéis. Número 3. Desprecian el señorío civil. Es decir, algunos piensan que los falsos maestros en Asia Menor estaban animando a los hermanos a ser corruptos a nivel sociopolítico. Claro, a manejar dinero negro, a no declarar, a no hacer las cosas delante de los magistrados, de los poderes civiles, etc. Pedro ya nos enseñó en la primera carta de Pedro, 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es decir, Pablo y Pedro están de acuerdo. Un cristiano es un buen ciudadano. Un cristiano es un buen trabajador. Un cristiano no es corrupto, es una persona limpia y transparente. Así que es posible, dicen algunos, que los hermanos en Asia Menor, bueno, falsos hermanos en Asia Menor, estaban animando a la iglesia a no tomar en serio sus responsabilidades sociocívicas. Y la cuarta propuesta, también hay bastantes que apoyan esta cuarta idea, aunque yo soy de la segunda, la cuarta es muy popular, piensan que Pedro aquí está aludiendo al señorío eclesial. Es decir, los falsos maestros, ya que querían eliminar la doctrina de la iglesia, para hacerlo tenían que primeramente atentar contra la autoridad apostólica de Pedro. Por ejemplo, sucedió exactamente lo mismo en Galacia y en Corinto con Pablo. Para quitar el evangelio de Pablo de medio, tienen que meterse con el carácter de Pablo. Este hombre no ama, este es un hombre legalista, es un hombre fanático, y luego, al convertir los corazones del pueblo hacia una postura de enemistad hacia Pablo, luego meten el veneno. Hacían lo mismo que Pedro, hacían lo mismo con Pedro en Asia Menor. Hablaba mal de él para luego pervertir el mensaje. De nuevo, de estas 4 perspectivas hay que reconocer que están ahí. Si la cuarta perspectiva fuese la verdadera, aquí entonces estaríamos ante las 3 razones principales por las cuales se puede excomulgar a una persona de una iglesia neotestamentaria. Don Carson, él es el teólogo evangélico más destacado de nuestra generación, escribió un maravilloso artículo en agosto del año pasado llamado ¿Cuándo es legítimo usar Mateo 18? ¿Cuándo es legítimo usar Mateo 18? Descargado el artículo, se lo puedo pasar por WhatsApp, es maravilloso. Y él cita 3 razones bíblicas que tienen que ver con la excomulgación y todas tienen que ver con lo que estamos viendo aquí, si esta cuarta perspectiva es la verdadera. Número 1, fallo moral grave. ¿Qué había pasado en 1 Corintios 5 que llevó a la iglesia a excomulgar a un hombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Estaba acostándose con quién? Con la mujer, su padre. Le tenían que excomulgar. Acto de amor, ¿eh? Oh, qué poco amor, la iglesia excomulgando a alguien. No, un acto de amor. Para purificar la iglesia, para glorificar a Dios y para que el pecador se arrepintiese. Número 2, división persistente y cismática. Si la cuarta perspectiva fuese la verdadera, ahí tenemos entonces una razón legítima para excomulgar a estas personas que estaban sembrando chismes, murmuraciones, falsas acusaciones acerca de Pablo y de Pedro. Y número 3 también, lo que comentamos al empezar, graves errores doctrinales. Y yo casi diría también, los herejes son peligrosos.
Pero también aquellos que andan diciendo hoy en día, la doctrina no importa. Estas personas son casi tan peligrosas, porque están preparando la iglesia para abrirse al mundo liberal, al mundo donde todo vale. Hay que tener mucho cuidado con esta clase de expresión. De nuevo, yo personalmente estoy convencido de que la segunda perspectiva es la correcta por la siguiente razón. Porque si tú lees ahí versículo 10, dice, a ver si lo encuentro, desprecian el señorío, y luego enseguida Pedro dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. A mi humilde entender, aquí está Will hablando, no estoy dogmáticamente afirmando nada, entiendo aquí que Pedro lo que está haciendo al hablar del señorío, en el versículo 10, luego elabora el concepto de señoría en versículos 11 y 12. En el contexto inmediato, creo que Pedro lo que está haciendo, está hablando de señorío y luego explica lo que quiere decir con señorío. Y voy a procurar defenderos esta idea a la luz del pasaje paralelo en Judas 1, del 8 al 9, que dice lo siguiente. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y ahora va a explicar quiénes son las potestades. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quiénes entonces son las potestades superiores aquí nombradas? Arcángel Miguel y el demonio, Satanás, desde luego. Entonces, ya que este pasaje es un pasaje paralelo, encaja perfectamente con 2 Pedro capítulos y por lo tanto creo yo, de nuevo, podéis discrepar conmigo, no hay ningún problema, pero creo que está aludiendo aquí Pedro a los que maldecían a las fuerzas angelicales en sus reuniones dominicales. Ahora bien, si esto os resulta un poco extraño, en cuanto a Miguel contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿alguien sabe en qué libro de la Biblia sale nombrada esta disputa entre el diablo y Miguel por el cuerpo de Moisés? Es una pregunta trampa. Sí, Judas sí, estoy citando a Judas, pero Judas está citando ¿qué libro? Bueno, no sale, exactamente. Es una cita de un libro judío llamado La Asunción de Moisés. El libro en sí existe, se puede descargar online, y David Burke, nuestro hermano, gran predicador de la palabra de Dios, ha hecho el siguiente resumen. Ángel, hermano, ¿puedes leerlo por fin? ¿Ves bien? ¿Sí? Más. Bien, entonces, según la asunción de Moisés, bien aquí resumida por nuestro hermano David Burke, que sigue en España, este episodio es un encuentro entre Miguel y Satanás, y Pedro entonces está aludiendo a esto, y Judas también, con un fin. Os pregunto, ¿quién es más poderoso? ¿El arcángel Miguel o un falso maestro? Ya, el arcángel, que es incluso más poderoso que un propio ángel. Pero aquí tenemos a gente rebelde, gente sensual en la iglesia, falsos líderes que solamente quieren puesto, quieren destacar, quieren que los aplausos vayan en su dirección. Y estas personas, siendo menores en potencia, comparados, claro, con un arcángel, el arcángel siendo infinitamente más poderoso que estos falsos maestros que solamente quieren vanagloria suya, el arcángel Miguel no pronuncia juicio de maldición contra Satanás delante del Señor. Pero los falsos maestros sí lo están haciendo. Ellos no tienen poder, no son una autoridad delante de Dios, pero sí pronuncian palabras de maldición contra las fuerzas demoníacas. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué es lo que estaban diciendo? ¿Qué es lo que decían estos falsos maestros a la hora de maldecir
a las fuerzas demoníacas como Satanás? Bueno, hay que ser honestos y confesar que no lo sabemos. David Burt es muy honrado y comenta en su libro, no sabemos exactamente lo que decían los maestros esos acerca de los ángeles. Simplemente diría aquí, a modo de aplicación, hermanos, hay que tener cuidado con ciertas olas en la iglesia también, que ven demonios por todos lados, que siempre están atando y desatando. Cada vez que hay una sombra por el techo por la noche, ahí está Satanás manifestándose. Un hermano recientemente me comentó que estaba escandalizado por una oración que hizo un pastor, ¿no? Atando y maldiciendo y reprendiendo al diablo. Ay, hermanos, la oración no es para tú dirigirte a Satanás. La oración es para que tú te dirijas al Señor Dios Todopoderoso. No oramos a Satanás, no oramos al diablo. No estamos aquí para atar ni desatar. Dios se encarga de esto. Hay un pasaje también muy parecido en Zacarías 3, versículo 2, donde dice que el sumo sacerdote Josué estaba vestido en ropa sucia delante de Satanás, y Satanás empezó a acusar al siervo de Dios. Y luego de repente el Señor le dice al diablo, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Ahí vemos entonces la filosofía bíblica del diablo. Tú nunca vas a toparte con nadie en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento buscando a demonios con el fin de echarlos fuera. Jesús nunca buscó a un demonio. Ahora bien, es verdad que en el desierto Cristo se topó con Satanás. ¿Pero por qué? Satanás fue a buscar a Cristo. ¿Ves? Cristo no fue buscando a Satanás. Y luego también cuando leemos en el Nuevo Testamento cómo echaron fuera demonios, Cristo no iba en pos de demonios. Cuando los demonios se manifestaban, Cristo intervenía y los echaba fuera con el poder de su palabra. Así que esto es lo que tenemos que entender a partir de la Biblia en cuanto a los demonios. Entonces, estos falsos maestros de Asia Menor, de nuevo, son sensuales, son rebeldes, no quieren someterse a otras autoridades, quieren darse a conocer como grandes, como importantes, y para conseguir esto, no solamente usan palabras suaves, sino que empiezan a proferir juicios contra las fuerzas demoníacas. No, te atamos, Satanás, fuera, Satanás, nos levantamos contra ti, Satanás. Y yo creo que si tenéis YouTube, habréis visto todos unos cuantos vídeos así de ministros. Yo no sé qué están haciendo, ni en qué nombre están haciendo estas cosas, pero existía también en las iglesias de Asia Menor. Hermanos, pues, en este segundo punto, tener cuidado con un espíritu rebelde, un espíritu insubordinado. Somos siervos, somos esclavos. Si solamente estamos en la iglesia por un proyecto personal, porque queremos destacar, queremos que nuestro nombre salga en luces, queremos que la gente se fije en nosotros, mira, estamos pecando grandemente contra el Señor. Dios quiere que seamos ovejas. La cabra no se somete a nadie, pero la oveja es un animal dócil, sumiso, se somete al Señor. Así que, hermanos, independientemente de la autoridad, sea el Señor Jesucristo, sean los ángeles, sean los poderes civiles, sean los apóstoles o los pastores ordenados, aléjate, hermano, por amor a tu alma, de un espíritu anarquista, individualista y narcisista que desprecia el señorío. Sé humilde como el arcángel Miguel. No hace falta recurrir a las maquinaciones rebeldes de la carne. Y número 3. Irracionales. Los falsos líderes espirituales son sensuales, quitan la doctrina, seducen por halagos, por palabras egocéntricas, y son rebeldes, no quieren someterse a nadie, a no ser que ellos mismos estén en el trono. Número 3 son irracionales. Volvamos a leer el texto, versículo 12 ahora. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, entiendo que esto es una alusión al mundo demoníaco, habla mal de los demonios sin saber qué está pasando en el mundo demoníaco, como animales irracionales, políticamente incorrecto, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermano, Dios está tomando nota. No puedes engañar a la iglesia, no puedes engañar a Dios. Dios sabe quiénes son los sensuales, sabe quiénes son los rebeldes, sabe quiénes son los irracionales y van a recibir su castigo. ¿Por qué pues son irracionales? Pues según el capítulo 2 que estamos aquí predicando, ellos habían oído hablar, habían aprendido acerca de los grandes juicios de Dios manifestados en el pasado. Ellos habían estudiado lo de la caída de los ángeles, habían estudiado lo de Sodoma y Gomorra, habían estudiado lo del diluvio de Noé, pero no aprendieron la lección. Perecieron por exactamente los mismos pecados que fueron cometidos en aquel entonces.
Por esta razón son irracionales, teniendo tanta luz de la palabra, tanta enseñanza, tanta buena doctrina, y aún así seguían con un espíritu sensual y un espíritu rebelde. Con razón son doblemente dignos de eterno castigo. Así que, hermanos, quisiera aplicar esto a nuestra iglesia también. Porque está Dios en estas semanas y meses llevándonos a considerar el tema de los falsos maestros, los ángeles caídos, el mundo antiguo, Sodoma y Gomorra? Porque el Señor nos está advirtiendo, nos está hablando. Yo sé que no son mensajes agradables, no son mensajes bonitos, pero Dios nos está ayudando, nos está fortaleciendo como iglesia para que no seamos engañados en el día de mañana. Dios podría habernos dejado sin luz, pero nos está hablando, nos está advirtiendo con el fin de que no seamos llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina. Los falsos maestros son sensuales, rebeldes e irracionales. Irracionales porque no quieren aplicar la palabra de Dios a sus corazones y no reforman sus vidas. Son irracionales porque se jactan de ser espirituales cuando son grandes pecadores delante del Señor. Un dato más que me gustaría añadir en este tercer punto, antes de ir concluyendo, es comentar algo del pasaje paralelo en Judas 1, del 8 al 10. Judas nos dice que estas personas irracionales son soñadores. Están hablando de exactamente la misma realidad, y Judas dice en Judas 1, del 8 al 10, que son soñadores. Es decir, estas personas son irracionales porque viven en un estado de sueño espiritual. No tienen los pies en la tierra. No viven a la luz de la realidad. Viven en un mundo de fantasía creado por sus propios corazones sensuales y rebeldes. En palabras aquí de David Burke, que lo explica muy bien, dice: los falsos maestros pretendían recibir mensajes de parte del Espíritu, y en ellos, no en la palabra, no en la sana doctrina, en estas visiones fundaban su ministerio y autoridad. Anteponían sus propias visiones a las Escrituras e intentaban legitimar sus acciones inmorales en base a los sueños que recibían. Un ejemplo actual de esto: un pastor en Sudáfrica dijo a 3 mujeres jóvenes de su iglesia local que Dios le había revelado, como él era el apóstol, el profeta de Dios, que ellas tenían que casarse con él. En un año, aquellas 3 chicas, como no querían dudar del ungido del Señor, recibieron aquella revelación como una palabra de parte de Dios, y él se casó con las 3 mujeres de aquella iglesia local. Hermano, hermana, si tu pastor te acerca a ti y te dice: yo he recibido un sueño anoche de que tú tienes que casarte conmigo, ¿qué tienes que hacer con aquel pastor? Sí, Señor, en efecto, dale una buena patada por el trasero para que duela, ¿verdad? Sí, también, eso sí es correcto. Pero esto sucede hoy, sucede en España. Gente usando sus sueños, sus visiones, sus sentimientos para legitimar acciones pecaminosas. Pero estos sueños dan a los falsos líderes cierta credibilidad con la gente más débil. Porque como es gente inestable, como es gente que no tiene buenas bases, como es gente que no se interesa por la sana doctrina, al ver a una persona que recibe sueños, wow, esta persona ve Satanás por la noche. Esta persona, wow, profetiza. Esta persona ve visiones. Se deja impresionar. No se deja impresionar por la palabra. Y ahí está el problema. Una iglesia sana es una iglesia que predica sola escritura. Siempre la palabra de Dios. Todos nuestros sueños y visiones e ideas sometidos al filtro de la santísima palabra de Dios. Y si algo no cuadra con la palabra de Dios, aunque sea predicado por el pastor, fuera. En el nombre del Señor, la iglesia existe para que sea predicada la palabra de Dios. Una última cita del hermano Burt. Haríamos bien en recordar siempre que ninguna visión personal nuestra está por encima de la palabra de Dios, y que no debemos dejarnos engañar por personas sensuales, rebeldes, irracionales, que hacen alarde de una espiritualidad fundada en sistemas personales de revelación. ¿Ves lo que dije al principio? Todo es subjetivo. No quieren doctrina objetiva, quieren subjetividad. El único fundamento válido para nuestra espiritualidad es la palabra de Dios. La fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La revelación que definitivamente ya conocemos. Sin duda, los falsos maestros se creían personas de gran espiritualidad a causa de sus visiones, pero en realidad
estaban lejos de Dios, alejaban también a la gente de sus caminos. Lo siento, estaba leyendo la cita equivocada ahí. Hermanos, cuidado con los soñadores. Hermanos, cuidado con ser un soñador. Cuidado con vivir en un mundo de fantasías subjetivas creado por ti y no por la palabra de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que está en salud, tiene los pies en el suelo. Ve las cosas a la luz de la realidad y no a la luz de caprichos subjetivos. Ahora bien, sé que no ha sido agradable hablar sobre estas cosas. Nos esperan 2-3 semanas más de esto, lo siento mucho, pero quisiera acabar también animándoos con el contraste con nuestro amado Salvador Jesucristo para acabar. En primer lugar, hermanos, hemos visto que el falso profeta es sensual, apela a la carne, apela al ego, siempre está dando un masaje a nosotros, nuestras penas y nuestros sueños, siempre por medio de la carne. Pero nuestro Señor Jesucristo es limpio, es transparente, y Él no nos echa piropos para sacarnos provecho. Él dio su sangre por nosotros con el fin de perdonarnos eternamente. Y Él no es corrupto, hermanos. Él está sin mancha, Él está sin arruga, Él es puro, Él es pureza, la pureza personificada. Jesucristo, pues, no aprueba la sensualidad. En segundo lugar, hemos visto que los falsos maestros son unos rebeldes y anarquistas. Hermanos, Jesucristo es el Rey de Gloria. ¿Quién es más poderoso? ¿Miguel, el arcángel o Jesucristo? Cristo es Señor de todo, Creador de todo. Él es el Creador de María. Pero estando aquí en esta tierra, fijaros en el Espíritu de Jesucristo. Se somete a María y a José, su padre adoptivo. ¿Cómo puede un cristiano ser flipado, orgulloso y prepotente? ¿Cómo puede un cristiano siempre buscar un puesto? ¿Cómo puede un cristiano siempre querer destacar que él sea visto, que ella sea nombrada? ¿Por qué, hermanos? Si nuestro amado Cristo, siendo Rey, Señor sobre todo, sobre los ángeles y arcángeles y demonios, viene al mundo con el fin de someterse. Una persona rebelde no es fiel al Espíritu del Señor Jesucristo. Puede hablar mucho de Jesús, pero no es fiel al Jesús de la Biblia. El que es fiel a Jesús es humilde, quebrantado y se somete con gozo a la voluntad del Señor, incluso si dicha sumisión nos lleva a la cruz. Y número 3, Cristo no es sensual, sino puro. Cristo no es rebelde, sino humilde y obediente. Y número 3, Cristo no es un animal irracional, no. Cristo no se deshace de la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Cristo es el gran expositor de la palabra de Dios. Cristo no era un soñador entregado al misticismo, edificando un mundo de fantasías, no. Cristo vivía para predicar la palabra, moría con el fin de que se cumpliese la palabra y resucitó con el fin de que la palabra de Dios fuese cumplida. Cristo tenía peso en el alma, fundamentado en los grandes pilares de nuestra confesión de fe. Este es el verdadero Jesús a quien seguimos hoy, no un Jesús light, descafeinado, azucarado que se está predicando hoy en día. Pues hermanos, para acabar, si tú estás en el Señor Jesucristo hoy, salvado por la pura gracia de nuestro Salvador, salvado por Él en su cruz, en su resurrección, aléjate en el nombre de Cristo de la gente sensual que procura seducirte con lisonjas y halagos. Aléjate de gente rebelde que no quiere someterse a nadie y solamente quiere destacar. Aléjate de gente irracional que a pesar de recibir tanta luz de la palabra, no aplican la palabra a sus corazones. Hoy pues, podamos pedirle al Señor perdón por si nosotros mismos hemos sido sensuales, rebeldes e irracionales. Que seamos fieles al Señor Jesucristo. Concluyo pues leyendo el texto por última vez. 2 Pedro 2, 10 al 12. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en lujuria e inmundicia y desprecian el señorío, son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles como Miguel, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos falsos, sensuales rebeldes, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hoy hemos tocado 3 puntos. Punto número 1, sensuales.
Hemos visto que el falso profeta no quiere doctrina. Quiere quitar doctrina de medio de la iglesia local. Quiere hablar mal de la doctrina con el fin de predicar un mensaje light y dulce a través de halagos, piropos y echando flores. En segundo lugar, hemos visto los rebeldes. Quieren un puesto, quieren destacar y no quieren someterse a nadie que no crea en su autoridad personal. Y en tercer lugar, irracionales. Son irracionales porque conociendo el juicio de Dios, sabiendo lo que Dios va a hacer con los rebeldes, siguen en sus obstinados caminos. Hemos acabado viendo al único que nos puede librar de la sensualidad, de la rebeldía y de la irracionalidad, a saber, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que Dios pues produzca en nosotros, por medio de estas palabras de advertencia, un corazón limpio, corazón sumiso e humilde y un corazón racional, con mucho temor de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar al Señor y luego cantaremos. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra en esta mañana. Padre, estamos muy felices, Señor, porque nos permitiste hoy alabarte a través de los cánticos y las alabanzas, Señor. Y también estamos muy agradecidos por tu palabra, Señor. Sí, nos gustó mucho el capítulo 1, cuando nos hablaste sobre la seguridad de la salvación y salimos aquí domingo tras domingo con gozo y alegría en el alma, Señor, pensando en tu salvación, en tu bondad. Pero, Padre, también queremos decirte que estamos felices de que nos estés hablando en capítulo 2 sobre estos asuntos más difíciles, Señor. Entendemos que como buen médico que eres, nos das, Señor, la medicina que hace falta para que seamos sanados, para que no seamos desviados por estos soplos que se están levantando hoy en día. Señor, no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas que Pablo vio en Corinto, en Galacia, las cosas que Pedro vio en Asia Menor, están sucediendo, Señor, aquí mismo en España en el siglo XXI. Nada ha cambiado. Los falsos profetas son tan sensuales, rebeldes e irracionales como siempre. Pero, Padre, te pedimos que en medio de este gran avance de la maldad, que tú tengas a tu remanente guardado por pura gracia, Señor. Que tú tengas a tu pueblo sumergido en luz, sumergido en sola escritura. Señor, queremos pedirte 3 cosas en esta mañana muy concretamente. En primer lugar, Señor, como congregación oramos, que nos guardes, Señor, de un corazón sensual. Guárdanos, Señor, de querer, Señor, seducir a gente, de quitar la doctrina de medio, Señor, y seducir mediante halagos, piropos, hacer la pelota, como decía una hermana antes, Señor. Y permite, Señor, que seamos puros, santos, transparentes, y que siempre veamos con tu palabra por delante, Señor, con integridad de corazón, con la palabra de Dios, corrigiendo, reprendiendo, animando y consolando siempre a partir de tu santa palabra. No permitamos, Señor, que utilicemos, manipulemos a la gente inestable para luego sacar provecho, Señor. Guárdanos, Señor, de ser sensuales y guárdanos de gente sensual que quisiera seducirnos, que quisiera manipularnos, que quisiera usarnos para sus fines nefastos y personales. Guarda tu iglesia, Padre. No solamente aquí en Almería, sino en todo este país, Padre. En segundo lugar, Señor, guárdanos, Señor, de ser rebeldes. Guárdanos, Señor, de siempre estar hablando mal, o de las autoridades civiles, o de las autoridades angelicales, o de la autoridad del Señor Jesucristo, o de las autoridades en la iglesia. Guárdanos, Señor, de ese espíritu anarquista, rebelde, que solamente busca puesto, que no quiere someterse a nadie. Oh, Padre, líbranos de esto. Así somos por naturaleza. Tan egocéntricos, tan prepotentes, tan chulos. Señor, quebrántanos. Y revélanos hoy la grandeza de Cristo, que siendo Señor sobre el arcángel Miguel, siendo Rey sobre todos los demonios también, siendo el heredero de todas las cosas, felizmente y gozosamente se sometió a María, a su padre adoptivo, y luego se sometió a ti, Padre, dando su vida en la cruz. Oh, Padre, permite que nos alejemos hoy de un espíritu rebelde. Y, Señor, a no asociarnos con gente que siempre habla mal de las autoridades que han sido puestas por ti. Señor, en tercer lugar, queremos pedirte, Señor, también guárdanos, Señor, de irracionalidad. Señor, llevamos muchas semanas ahora estudiando lo que ha pasado con los malos en el Antiguo Testamento. Sabemos que somos tan malos como ellos. Por tu gracia nos ha abierto los ojos. Señor, guárdanos, Señor, de ser irracionales. Después de haber recibido tanta luz de tu palabra, tantas advertencias, tantas reprensiones, Señor, por algo será que nos estás hablando de esto. Señor, te pido por favor que no permitas que nadie, Señor,
Nuestra iglesia local, Señor, tenga corazón endurecido, Señor. No permitas que haya raíces de amargura, Señor. Guárdanos de ser soñadores. Guárdanos de crear mundos ficticios donde somos super ungidos, Señor, oh Dios. Ten misericordia, Señor. Guarda a mí, Señor, de ser un pastor irracional. Guarda a mí, Señor, de procurar mi gloria al predicar aquí los domingos. Al querer yo destacar. Al querer yo ser el grande entre nosotros. Señor, ten piedad de mí. Y ten piedad de esta amada iglesia tuya, Señor. Señor, pedimos en todo que Cristo sea glorificado en medio de nosotros. Y quisiéramos alabarte por hablarnos. No solamente a través de las predicaciones dulces y bonitos, sino también a través de los mensajes duros como hoy, Señor. Prepara nuestros corazones. Levanta tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Y haz correr tu evangelio en estos días de apostasía, Señor. Te lo pedimos en tu nombre con mucha humildad, con mucho temor de ti. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor.